¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un dispositivo en formato cassette fabricado por Ion, modelo correcto Tape Express. Bien, pues este no solamente es un reproductor de cassettes común y corriente, sino es un equipo con el cual vamos a poder no solamente escuchar música, sino rescatar o transferir grabaciones, en este caso archivos análogos a archivos digitales, los cuales pues vas a poder transformar o convertir a otros formatos y hacer lo que quieras con ellos, ¿ok? Así es que si quieren saber cómo funciona este equipo y qué características tiene, quieren saber este video porque está muy suave, no sin antes invitarlos a que apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Bien, pues como ya dije, es un equipo de la marca Ion. No mucha gente lo va a conocer. Algunos dirán que qué onda con esta marca. Igual yo estaba así como que sin mucha esperanza de este equipo, la verdad, pero al final sí me agradó todas sus funciones. Vamos a empezar primero con lo estético. Como pueden ver, está muy bien. Todo está muy bien. Solamente en la parte posterior le hace falta su tapita. Por lo visto es la tapa, el clip que llevan la mayoría de estos dispositivos está de faltante. Pero el resto de su estructura está muy bien. Aquí tiene una barra deslizable con la cual vamos a poder abrir la compuerta y al interior luce de esta manera. Ok, los materiales, por ejemplo esta zona del plástico podría ser mejor. Es un plástico que se siente, pues no se siente tan mal, pero sí podría ser mejor. Ok, tiene su tapita de pilas. Ya tenemos instaladas dos pilas tipo AA, que son recargables. Al final vamos a mostrar para que vean. Y al exterior tiene pues estos distintivos así tipo cromados, que son plástico también. Y lo que está muy suave es que tiene estas ventanitas con las cuales vamos a poder ver parte del cassette y parte del carrete cuando está en plena acción reproduciéndolo. Ok, en la parte superior aquí tenemos controles de reproducción también, tenemos salidas. Y bueno, miren, ya para los que ya se dieron cuenta, efectivamente sí, tenemos un conector USB, ok, y esta es la característica más importante de este equipo, ok. Por ejemplo, para poder transferir de cassette y convertirlos a algún archivo digital, va a ser suficiente con conectar nuestro cable USB, que va a ser este cable que está aquí. Va incluido en el paquete, ya va incluido para que no anden batallando en conseguirlo. Es un cable del tipo mini USB. Ok, ¿sí es? Sí, porque ahí sigue el micro USB que es más delgadito. No, este es el mini USB. Casi no se aprecia mucho aquí por la cámara, pero es de este tipo. Creo que ahí lo pueden ver. Sí, está, mira. Ok. No es del que es más delgadito para teléfonos, no. Es del que estaba antes. El de los teléfonos es micro USB. Que vendría a ser... Vendría... Ah, este también es igual. Casi no lo voy a alcanzar a mostrar en cámara, pero este es igual. Ok, hay uno que es más delgado. Ok, bueno, este cable, el USB, se va a conectar al dispositivo. Vamos a conectar al otro extremo al puerto USB de la computadora. Vamos a esperar a que lo reconozca y una vez que diga que ya está listo para usarse, entonces vas a buscar donde tengas tu grabadora de sonido. Y tan fácil va a ser con empezar a grabar, ponerle play y el archivo, todo el sonido se va a transferir y se va a guardar en un tipo de archivo. En este caso es archivo M4A. Más adelante lo vamos a ver, ok. Pero es algo muy suave porque vamos a poder grabar de una forma muy fácil los cassettes a archivos digitales, ok. Entonces esa es la principal característica, aunque la verdad tiene otra que también está muy suave y me voy a referir a que es autorreversible, ok. De entre estos controles tiene este que vemos aquí que dice DIR,
dirección. Entonces cada vez que presionamos este botón, el cassette va a cambiar de lado. Es como si lo volteáramos el cassette, pero sin necesidad de tener que parar, abrir la compuerta, girar el cassette, volverlo a introducir, playback, todo eso. Con un solo botón vas a estar cambiando de dirección sin tener que abrir la compuerta del cassette, lo cual está bastante bien. Y los modos de reproducción que vamos a tener en este dispositivo van a ser el modo, solamente dos modos de reproducción. El que está hacia el lado derecho, que es lado siguiente, vemos ahí como unos puntos y luego una flecha que curvea. Va a tocar el lado 1, termina el lado 1, le sigue con el lado 2 y hasta ahí va a dejar de reproducir. Cuando termine el lado 2, hasta ahí se va a autodetener. Ok, pero si lo cambiamos al lado izquierdo, entonces va a ser el modo continuo o infinito. Ok, o cíclico. Entonces esto quiere decir que va a estar reproduciendo lado a lado, a lado, a lado, infinidad de veces. Ok, va a estar tocando lado 1, 2 y otra vez 1, 2 y 1, 2, etcétera. Ok, entonces son esos dos modos de reproducción y su botón central, que es el del playback, así como también botones de regresar, adelantar y detener. Ok, en la parte superior vamos a tener un control de volumen de tipo perilla y también vamos a tener una salida de audífonos de 3.5 milímetros, que a decir verdad entra bien ajustadito el cable, no entra flojo como en algunos modelos de antaño. Este entra muy así apretadito. Ok, entonces sí está muy bien. En la parte de la base vamos a encontrar una entrada para adaptador de corriente directa. En este caso va a ser de 3 volts, polaridades masa negativa y centro positivo, que es la polaridad actual. Si ustedes no quieren gastar en pilas, pueden comprar un adaptador de corriente directa universal en cualquier electrónica, configurarlo a ese voltaje y esas polaridades y listo. Ok, entonces básicamente eso es, no es gran cosa, no es muy complicado, es muy fácil. Ok, solamente el detalle de la tapita de atrás. De igual forma, para evitar que tenga daño o algo, se le puede curiosamente recortar alguna plaquita aquí, muy curioso, una plaquita de aluminio, no sé, algo parecido, y pegarla de alguna manera para que no esté expuesto. Ok, bien. Entonces nuestra primera prueba va a ser la de reproducir cassettes, y para eso nos vamos a apoyar con este amplificador acústico. Es un Ibanez de 10 watts. Con él vamos a lanzar el audio. Ok, y estamos aquí en la computadora precisamente porque vamos a hacer las pruebas de transferir desde cassette hacia la computadora directamente sin tanto rollo. Ok, entonces vamos a reproducir el primer cassette y abrimos aquí la compuerta. Vamos a colocar, no importa en qué lado, a fin de cuentas es autorreversible, así es que yo puedo cambiar el lado sin necesidad de abrir la compuerta. Ok, el volumen está al mínimo. Ok, y vamos a conectar nuestro cable de 3.5 milímetros. De repente si escuchan alguna estática en el fondo, es cuestión aquí del amplificador. No lo uso regularmente para este tipo de pruebas, pero pues es el que más está aquí al alcance. Ok, vamos a encender el amplificador. Ya está el amplificador al volumen que debe de ser, y aquí vamos a darle playback. Ok, vamos a hacer un acercamiento, déjame ver, ahí está, playback, ahí está, y vamos a ir subiendo el volumen poco a poco.
Ok, ahí nos dimos cuenta que podemos cambiar con este botoncito de Direction el lado. Ok, vamos a detenerlo. Ok, y supuestamente regresamos. Digo supuestamente porque en los autorreversibles no hay un lado en el cual pues la cinta corra. Si es a la izquierda, derecha, todo es válido. Ok, entonces voy a adelantar. Bueno, voy a regresar supuestamente. Stop. Ahí está, sí regresó. Ok, vamos a adelantar. Ahí está adelantando. Reproducimos. Ahí está. Ok, vamos a aprovechar que está esa canción y vamos a proceder a lo que es grabar esa canción, pero hacia la computadora usando el USB. Ok, vamos entonces a tomar este cable que es el mini USB. Ok,
Entonces yo ya lo conecté obviamente en la computadora. Para los que no lo han hecho, lo van a hacer por primera vez, se necesita conectarlo, ok, y ya una vez que lo detecte y que lo haya instalado todos los drivers, ya lo puedes utilizar, ok. Entonces vamos a conectar el lado, déjame hacer aquí más apertura, ok, ya estaba todo, ok. Vamos a conectarlo del lado aquí donde estaba el cable ok, lo vamos a conectar aquí, ahí está. Igual, no sé si ahorita lo que es la salida de audífonos, no sé si me sirva de monitor. Ahorita vamos a ver. Lo voy a apagar, es más, lo voy a apagar y lo voy a desconectar. Lo vamos a transferir con puro USB. Entonces el cassette se quedó en esa canción de jazz, estilo jazz, así tal cual. Entonces vamos a capturar esa melodía en la computadora. El otro extremo lo vamos a conectar acá hacia la computadora en USB. Aquí el puerto USB. Y me parece que es ya en el punto en el cual lo reconoce. Ok, déjeme ver. Por ejemplo, vamos a ir acá. Ok, déjeme ahora sí ver. Ok. Aquí donde está configuración. Sistema. Bueno, dispositivos. Déjame hacer el acercamiento aquí para que se vea mejor. Está. Ok, aquí en dispositivos. Y vamos a encontrar que dice audio. USB PNP, Audio Device, que significa Plug and Play. Ok, solamente conecta y ya lo reproduces o lo usas. Ok, entonces tenemos ahorita estos dispositivos y en audio está conectado que es USB. Por ejemplo, si yo desconecto el USB, miren, lo voy a desconectar y va a desaparecer. Ahí está, ya desapareció. Ok, aquí lo tenemos y va otra vez a conectarlo y vuelve a aparecer que es un dispositivo USB dedicado para audio. Ok, entonces en este momento la casetera ya está conectada vía USB. Este es el cable que yo les estaba mencionando, ya está conectado, ya está reconocido por la computadora. Por ejemplo, nosotros estamos corriendo lo que es un Windows 10. Déjame ver aquí. A ver si sale. Ok. Pero sí, es un Windows 10. Windows 10 Pro. Ok. Es un Windows 10 Pro. Entonces, me parece que ya me salí donde estaba. Ok. Bien, lo que van a hacer ustedes es ir aquí a donde está la lupa, aquí abajo, de búsqueda. Y le van a poner grabadora de voz. Ahí está, es la lupa que está acá abajo. Ahí la ven. Le ponen buscar. Y aquí en el historial, bueno, ya se quedó grabado reciente que puse grabadora de voz. Ok, vamos a darle clic y se va a abrir esta ventana que es precisamente para realizar grabaciones. Ayer estábamos, bueno, y se hizo la primera grabación. Esa grabación ya se hizo utilizando el dispositivo que estoy exhibiendo y también de la forma en como les estoy comentando. Ok, entonces no lo vamos a reproducir porque es música registrada. De hecho, lo vamos a eliminar. Sí, vamos a eliminarlo. Y ahorita ya no hay nada. Ok, y aquí si le damos clic va a comenzar a grabar. Entonces vamos a vamos a darle grabar y en cuanto demos grabar vamos a darle play al cassette, o pueden ustedes darle play y si la música
tiene un buen espacio en blanco, pues le pueden dar play y ya después le dan grabar aquí en la computadora. Por ejemplo, algo importante que se me está pasando a mencionar, el control de volumen del dispositivo. El control de volumen no solamente va a servir para incrementar o bajar el volumen con el que escuchamos la música, sino que también va a servir para nosotros indicarle a la computadora a qué nivel de audio queremos grabar ese cassette. Entonces, por ejemplo, si el volumen está al nivel más bajo, entonces no se va a escuchar nada y nosotros tenemos que incrementar o bajar dependiendo el nivel que nosotros querramos con el que se grabe el archivo. Ok, entonces ahorita vamos a hacer la grabación. Voy a hacer esa grabación, voy a dejarlo al mínimo el volumen y voy a ir subiéndole poco a poco para que vean cómo es que influye en qué posición deja uno el volumen. Ok, vamos a darle aquí grabar. Puede ser igual control R. Ok, vamos a darle control R y ya está grabando. En este momento ya está grabando, pero en cuanto detecte sonido, vamos a dar un acercamiento. Cuando detecte sonido, las ondas se van a empezar a ensanchar. Estas figuras que están aquí como círculos se van a empezar a ensanchar. Vamos a incrementar el volumen. Ok, déjame incrementar el volumen. Ok, estamos fallando aquí. Sí, porque nomás le puse a grabar y no había puesto el playback. Hay una disculpa por ese error. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a darle stop. Vamos a borrar ese archivo. Ok, ahora sí. Vamos a darle rec. Está al mínimo. Y ahora sí playback. Ok, ahora sí. Vamos a darle volumen. Ahí lo vamos a subir. Lo estamos subiendo. Y ya se está ensanchando esa onda. Aquí, por ejemplo, el volumen ya está al máximo. Ya llegamos al máximo y de acuerdo a la prueba que se hizo antes de grabar este video, la grabación sale muy bien con el volumen al máximo. Ok, así es que no se tienen que preocupar por estar pues calando o experimentando, grabar y escuchar, sino que una sola grabación con el nivel al máximo en la casetera, con eso les va a garantizar que el archivo va a salir con muy buen nivel de volumen. Ok, ok. Vamos a darle stop aquí en la pantalla con el mouse. Ok, y ahora vamos a detener aquí la grabación. Ya está. Ok, entonces ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó este archivo. Ok, esta es la grabación, te dice qué fecha, a qué hora y cuánto dura. Ok, aquí está la fecha, a qué hora y cuánto dura. 1 minuto con 3 segundos. Vamos a escucharlo. Volumen al máximo. Recuerden que va a ir subiendo gradualmente. Ok, ahí terminó. Bueno, agarrar parte de la otra canción, yo pienso. Sí, exactamente, agarró un cachito. Ok, muy bien. Entonces, esto es un ejemplo de que ya grabamos desde cassette,
vía USB hacia la computadora directamente. Ok, si se fijaron, el volumen que le dimos a la casetera está al máximo y la grabación se escuchó muy bien. Ok, vamos a hacer una segunda grabación aprovechando que está esa canción ahorita. Y déjame ver si podemos escuchar, no sé si haga interferencia, si podemos escuchar con audífonos. Bueno, salida para tener una especie como de monitoreo. Ahí está. Ok, ya conectamos el cable de salida de audífonos que va hacia el amplificador. Entonces vamos a ver si podemos escuchar parte de eso. Pero va a estar al máximo el volumen, híjole. Se va a escuchar súper fuerte. A ver, ahorita lo vamos a intentar, a ver. Ok, vamos a dar el playback. Ok, déjame volver otra vez acá. Bueno, si presiono aquí, este icono va a comenzar a grabar otra vez. Ok, playback. Vamos a subir un poquito aquí el volumen al amplificador. No se escucha. Ok, entonces vamos a darle grabar aquí a la pantalla. Y ahí debe de estar grabando. Ajá, ya va a estar grabando y le vamos a dar el máximo volumen. Pero ¿saben qué? Se me hace que sí está haciendo interferencia, sí. No va a lanzar el audio porque estamos conectados vía audífonos. Vamos a cancelar esto. Ok. Entonces vamos a apagar el amplificador y vamos a desconectar. Vamos a parar aquí el reproductor. Ok, vamos a desconectar audífonos. No, entonces la grabación la vamos a tener que hacer sin escuchar la música. Ok, esto porque en salida de audífonos lo va a lanzar precisamente de este lado. Ok, de aquí lo va a lanzar al monitor, entonces se va a perder, no va a lanzar señal hacia la computadora. Ok, vamos a regresar un poquito. Ok, entonces vamos a hacer esta segunda grabación. Esta era la más nueva. Ok, déjame borrar esta. Grabación 2. Sí, la grabación 2 la vamos a borrar. Ok. Y se puede cambiar el nombre también. Esta le vamos a poner. Le vamos a poner Jazz. Editar. Jazz. Ahí quedó. Jazz. Ok. Ahí quedó Jazz. Y vamos a grabar otra vez. Vamos a grabar una vez. Ahí está grabando. Playback. Y ahora sí. Ok, ahí está grabando la segunda canción, la que quedó pendiente, que agarró un fragmento en la primera grabación. Ahorita ya la está grabando. Ok, la única cuestión es que no vamos a poder escuchar lo que estamos grabando. Eso es lo único. Ok, pero por ejemplo, si ustedes tienen un cassette completo, pues lo pueden grabar en un solo archivo y ya posteriormente ese archivo se puede dividir. Ok, las canciones se pueden dividir ahí con programas de edición de audio especiales, más fácil. Ok, entonces ahí estamos grabando y cada vez que registra un sonido, pues esas circunferencias se ensanchan, indicando que hay incrementos en el volumen. Ok, ok, lo vamos a dejarlo hasta 1.20 más o menos. Ok, ahorita que llega a 1.20 vamos a pararlo. Listo, ahí está, 1.20. Y acá lo vamos a detener también. Ok, entonces vamos a escuchar a ver qué tal quedó.
Ok, vamos a hacer una pausa y nos vamos a auxiliar conectando nuestra computadora al amplificador. Ok, vamos a desconectar aquí USB. Bueno, no vamos a desconectar USB mejor. Vamos a conectarlo aquí donde está la salida de audífonos de la computadora. Salida de audífonos de la computadora va a ir a dar hacia la entrada del amplificador. Ok, entonces vamos a prender el amplificador. A ver si nos apoya con esto. Ok, vamos a la palomita aquí. Vamos a regresar más o menos por aquí, a ver. Ok, hasta ahí. Y a ver si nos sirve esto. A ver. Vamos a ver si nos sirve. Ok, lo vamos a desconectar el USB mejor. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer mejor es que yo quería conectar esto por acá. No, pero me parece que no va a estar bien. Ok. Ok, déjame ver si está. Ahí está. Estaba un poquito suelto aquí en la computadora. Ya está. Conectamos un cable de 3.5 milímetros hacia el amplificador para poder que nos escuchar mejor, con mayor detalle la grabación, porque el sonido aquí de la computadora no ayuda mucho. Ok, entonces vamos a escucharlo aquí en el amplificador. Vamos a darle acá. Ahí va. Vamos a subir el volumen del amplificador. No, es que está muy fuerte. Vamos a tenerle que bajar acá. Ahí está. Ok, otra vez. Vamos a escuchar el de jazz. Es cuando recién le dimos el playback en el cassette y íbamos subiendo poco a poco el volumen. Ahí está. Ok, muy bien. Vamos a quitarlo.
Ok, y por ejemplo, para saber en dónde quedaron esos archivos y poderlos utilizar, editar, enviar, lo que ustedes quieran, vamos a tener que ir acá abajo, aquí abajo, y ok, ver más, abrir ubicación de archivo. Ok, estos tres puntos, abrir ubicación de archivo, y te va a abrir esta carpeta que se llama grabaciones de sonido. Ok, entonces aquí vamos a encontrar los archivos que nosotros hemos creado. Ok, y por ejemplo vamos a darle aquí jazz, ahí está, mira, bueno, archivo tipo M4A, ahí está el peso, la duración, vamos a darle en igual M4A. Ok, entonces aquí en este programa no, no estoy seguro si uno pueda configurar para dejarlo que lo manden en MP3, configuración micrófono. A ver aquí, configuración de micrófono. Bueno, la verdad no estoy seguro si lo puedes grabar directamente en MP3. No estoy seguro. Ya depende también del tipo de software que ustedes usen para capturar, pero al menos aquí esta aplicación que viene con el sistema de Windows, que se llama grabadora de voz, y con eso pueden grabarlo directamente desde la computadora. Ok, vamos a apagar aquí el amplificador. Se oyen como sonido de estática, pero es el amplificador. Ok, no es meramente la grabación. Vamos a desconectar aquí la computadora. Este es el cable que conecté para que se escuchara el amplificador. Ok, esta entrada, bueno, salida de color verde, que es para conectar audífonos o bocinas externas. Entonces aquí conectamos un 3.5 milímetros y lo mandamos aquí con su acople de 1/4 para escucharlo en el amplificador. Eso es precisamente para poder apreciar mejor el archivo, ya que el archivo, pues en sí la computadora, aunque le suba el máximo, no da mucho volumen. Ok, aquí está el máximo. Se oye, sí se escucha, pero se escucha muy bajito. Ok, lo mismo Ok, ahí está. Entonces vamos a desconectar otra vez aquí. Ok, vamos a conectar por última vez nuestro reproductor de música. Vamos a bajar el volumen. Prendemos el amplificador y lo vamos a poner otra vez a tocar donde se quedó, con esa música como de rock. Ok, vamos a dar el playback. Subimos el audio. Ok, y vamos a apagar el amplificador. Okay, ahora sí desconectamos, que no se escuche el golpeteo ahí en el equipo. Ok, vamos a abrir la compuerta y ahora sí sacamos del cassette. Y bueno, como ya pudieron apreciar, la verdad sirve para escuchar música
y para transferir pues grabaciones vía USB, lo cual está bastante bien. Sinceramente no me esperaba mucho de este equipo, les soy honesto, pero la verdad sí me sorprende mucho. Ok, vamos a mostrar aquí las pilas. Esta tapita solamente es aquí encajar como la uña, presionarla hacia abajo. De hecho se puede quitar la tapita. Ok, y vamos a ver que tenemos pilas recargables tipo AA. Ok, pueden ser de cualquier tipo, pero que sean de la medida AA. Ok, y lo que son los espirales, las terminales al interior están muy bien. A ver si se puede apreciar. Sí está, mira, muy bien las espirales. Ok, y está muy limpio por dentro, no está lleno de óxido ni nada, está super clean. Ok, entonces vamos a ponerle aquí otra vez su tapita. Ok, aquí por un lado te dice en qué sentido van colocadas las pilas. Ok, ahí está la número 1, primero la que va hasta el fondo, luego la número 2 que va cerca de la compuerta. Ok, y ahí está. Ok, ahí está el equipo. Realmente es un equipo que sí está funcionando bastante bien, ya lo pudimos comprobar. Vamos a cerrar aquí, este también. Ok, y pues bueno, este es un dispositivo reproductor de cassette que además de poder disfrutar música en formato cassette, vamos a poder transferir, convertir una grabación de sonido análogo a digital. Ok, entonces en este caso vamos a abrir aquí la carpeta de los archivos y lo vamos a reproducir. A ver, no sé ni con qué aplicación me los va a lanzar, pero a ver, grabación, esta fue la última. Ah, ok, vamos a ponerle que con esta puedes reproducirlo con Windows Media Player, VLC Media Player, el reproductor que tú tengas, o abrirlo con la misma que lo grabamos. Vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle Windows Media Player a ver si quiere. Ahí está. Ajá, muy bien. Está Windows Media Player. Vamos a cerrarlo. Y ahora lo voy a abrir con el del cono naranja que está ahí. Ese va a ser VLC Media Player. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Entonces los archivos aquí ya están digitalizados. Y pues ya podemos hacer con ellos lo que queramos. Editarlos, mezclarlos, enviarlos por correo, subirlos a algún canal, no sé, varias cosas. Pero está muy suave este dispositivo por eso, ¿ok? Porque podemos grabar de una forma bastante sencilla, como ya vieron. Es solamente cuestión de que lo conectas a tu computadora, dejas que lo reconozca. Ya una vez que lo reconoció, conectas, bueno, lo dejas conectado, abres tu capturadora. En este caso yo utilicé grabadora de voz, pero alguien más puede tener algún software diferente. Y pues solamente conectarlo en USB, ponerle play, subirle el máximo volumen y listo. Va a estar copiando la música desde cassette, si quieres todo el cassette o alguna canción en específico, y ya posteriormente ya lo puedes editar a tu gusto. Así es que está bastante bien este equipo. Ok, bien, pues entonces llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Les recuerdo que este dispositivo estará a la venta en nuestra página, bueno, a través de Mercado Libre. Ok, si a alguien le interesa nos puede escribir
En la descripción, ahí está el enlace directo para Instagram. Nos pueden mandar un mensaje y con mucho gusto le compartimos la publicación. ¿Ok? Así es que está a la venta. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben y nos visitan. Que estén muy bien. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todas las personas del centro, la capital y el Estado de México. Muchas gracias por sintonizarnos. Saludos cordiales y que estén muy bien. Hasta luego.